¿Estamos listos? Le damos la bienvenida a todos los que se conectan con nosotros. We welcome everyone connecting with us. Y estamos en una serie de enseñanzas sobre las doctrinas fundamentales. And we have been teaching about fundamental doctrines. Les recuerdo que nosotros los domingos, muchas iglesias tienen su escuela dominical. I remind you that on Sundays, many churches have their Sunday school. De hecho, el servicio del domingo en la mañana tiene su escuela In dominical. fact, the Sunday service has their Sunday class. Lo que pasa es que asisten pocas personas. What happens is that a few people come. Pero en la tarde, pues no tendríamos, sería un poquito difícil el espacio. Por eso los días viernes muchas veces enseñamos. And in the afternoon, it would be hard for us, with the space, to have a Sunday class, so that's why we teach on Fridays. Y esta es estamos esta es la cuarta enseñanza, pero el tema es el sexto tema que tocamos. And we are on our fourth teaching, but this is the sixth topic that we are touching upon. Y hoy vamos a hablar algo que se llama la persona de Cristo. Today we're going to talk about the person of Christ. Cuando alguien está buscando una iglesia, When someone is looking for a church, una de las recomendaciones que usted va a escuchar es que le dicen busque una iglesia cristocéntrica. one of the recommendations they're going to give you is look for a Christ-centered or a Christ-based church. ¿Qué significa una iglesia cristocéntrica? What does a Christ-based church mean? No solamente que hable de Cristo, Not only for them to speak about Christ, porque mucha gente habla de Cristo, because many people speak about Christ, pero no es solamente que hablen de Él, sino que crean que Él es el Señor y el Salvador. but it's not only to talk about Him, but to believe that He is the Lord and Savior. Y que se busque seguir a Cristo como un discípulo de Cristo. And for the purpose to be to follow Christ as a disciple. Por eso lo que vamos a hablar hoy es un fundamento muy importante para nuestra fe. That's what we're going to talk about today is an important foundation for our faith. Hay un hecho histórico There's a historical fact que no se puede negar, that you cannot deny, y es que Cristo o Jesús nació en Belén. and it's that Christ or Jesus was born in Bethlehem. Esto no se puede negar. You cannot deny this. Pero si se levantan contradictores que dicen algunas cosas, But there are people who go against some of these things. que no pueden negar que Cristo nació, que Jesús nació, Who cannot deny that Christ was born. pero inventan y dicen que el que estuvo en la cruz no era Jesús, And they're making up that the one at the cross was not Jesus, que fue que pusieron a otro. that they put somebody else. Otros dicen que no, que murió Jesús, pero que nunca resucitó, que se lo robaron de la tumba. Others say that he did not die, that he didn't resurrect, that they took him from the tombstone. Los musulmanes, The Muslims, aún ellos dicen que Jesús era un profeta. even they say that Jesus was a prophet. La mayoría de las religiones en este mundo, muchas de ellas ven o aceptan a Jesús. The majority of the religions see or accept Jesus. Pero la cosa es que no lo aceptan como el Hijo de Dios, But the thing is that they don't accept him as the Son of God, como la deidad que hay en Cristo. as a deity in Christ. Y eso hace gran diferencia. And that makes a great difference. Jesús no es solamente un hombre bueno. Jesus is not only a good man, Muchos dicen, no, él fue un hombre bueno. many say, no, he was a good man, O era un profeta. or he was a prophet. O lo comparan y lo ponen al nivel de Muhammad, el creador de los musulmanes. Or they compare it to Muhammad, the creator of the Muslims. Pero él no era eso. But he wasn't this. Vamos a ver lo que dice la Biblia en Juan capítulo 1, verso 1 y 2. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Let's see what the Word of God says in John chapter 1, verse 1 and 2. In the beginning was the Word, and the Word was with God. And the Word was God. The same was in the beginning with God.
Pero el verso 14, ahí mismo en el mismo capítulo, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. And in that same chapter of verse 14 says, and the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld his glory, glory as of the only begotten from the Father, full of grace and truth. Está diciendo que el verbo es Dios She's saying that the Verb is God, y que estaba en el principio con Dios. and that God was in the beginning, and that he was in the beginning with God. Dios no tiene principio. God has no beginning. Pero lo que está diciendo es que el verbo estaba con Dios porque igual no tiene principio. But what he is saying is that the Word was with God because at the same time, he has no beginning. Que ese verbo se hizo carne But that Word became flesh, y que habitó entre nosotros. and that he dwelled amongst us. Está hablando del Señor Jesucristo. He's talking about the Lord Jesus. Y ese es uno de los fundamentos más importantes de nuestra fe, pero de ahí depende nuestra salvación. And that's one of the most important foundations of our faith, and from here comes salvation. Colosenses 2:9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colossians 2:9. From him dwelt all the fullness of the Godhead bodily. O sea que está diciendo que aunque ese Jesús, que era un hombre, Meaning, although saying that Jesus, that was a man, está diciendo que en él estaba la deidad. is saying that in him was deity. También la palabra de Dios nos enseña The Word of God also teaches us cómo fue que el verbo se hizo carne. how the Word became flesh. Sabemos la historia. We know the story. Un ángel le anuncia a María que tendría al Hijo de Dios. An angel announces to Mary that she would have the Son of God. Y ella preguntó, pero eso, ¿cómo va a pasar? And she asks, how is this going to happen? Y el ángel le respondió, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y entonces tendrás ese santo And the ser. angel came over her and said, the Holy Spirit of God will come over to you, and then you will have this holy being. Y será llamado Hijo de Dios. And he will become a son of God. De manera que la María, Therefore, Mary, tenemos que entender que no es la madre de Dios, we have to understand that she's not the mother of God. fue la madre de Jesucristo. She was the mother of Jesus Christ. Pero ella también necesita la salvación por medio de Cristo. But she also needs salvation through Christ. Ella fue el instrumento para que Jesús, como hombre, Dios, hecho hombre, naciera en la tierra. She was the instrument for Jesus and man to come be born on earth. Cuando usted revisa la Biblia, María no ascendió a los cielos. When you check the Bible, Mary did not ascend to heaven. Eso es una doctrina que salió después, que es mentira. María murió como cualquiera de nosotros. That's a doctrine that came out later on. That's a lie. She did not ascend. She died like any of us will. Y recuerde que lo único que queremos aquí no es hablar mal de nadie, Remember, the only thing we want here is not to ill speak sino about nobody, esclarecer por medio de las escrituras qué es lo que dice la Biblia. but clarify through scriptures what the Bible says. De manera que Juan 5:58 dice, Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. John 8:58. Jesus said unto them, verily, verily, I say unto you, before Abraham was born, I am. Abraham fue uno de los primeros patriarcas, Abraham was one of the first patriarchs, porque Job fue primero que Abraham. because Job was before Abraham. Pero Abraham, dice la Biblia, que Jesús dijo, yo soy antes que Abraham. And the Bible says that Jesus said, I am before Abraham. Eso se refiere a la deidad del Señor Jesucristo. That's talking about the deity of the Lord Christ Jesus. Jesús era humano. Jesus was human. Como humano le dolía, si se golpeaba le dolía, As a human, if he got hurt, it would hurt. le daba hambre, He got hungry. le daba sueño, He got sleepy. tenía sentimientos, He had emotions. pero aunque era un completo hombre,
en él estaba la deidad. And although he was a full man, in him was deity. Porque Dios se hizo hombre para vencer a Satanás. Because God became man to come to defeat Satan Como hombre. as a man. Y para venir a morir por nosotros, pero como hombre. And to come to die for us, but as a man. También dijo algo que muestra la deidad del Señor Jesucristo. He also said something that shows the deity of the Lord Christ Jesus. Porque dijo, yo y el Padre somos uno. He said, me, I and the Father are one. Le dijo a Felipe, Felipe, ¿acaso si me has visto a mí, has visto al Padre? He told Philip, if you've seen the Father, if you have seen me, you have seen the Father. Pero también el Señor ofreció algo But the Lord also offered something que ningún hombre lo puede ofrecer. that no man can offer. Cuando nosotros hace unos minutos estuvimos orando por la paz de Jerusalén. A few minutes ago, we were praying for the peace of Jerusalem. Y el Señor dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. And the Lord said, come to me, all those who are weary and tired, and I will make you rest. Él es el que puede darnos paz. He is the one who can give us peace. En este mundo, la paz que podemos recibir es la paz que viene de Cristo. In this world, the peace we can receive is the peace that comes from Christ. Van a haber situaciones donde el hombre va a lograr traer paz, There will be situations where man would be able to bring peace, pero eso es una paz temporal. but that's a temporary peace. El anticristo traerá soluciones, traerá paz. The Antichrist will bring solutions, will bring peace. Por eso no sabemos exactamente qué puede acontecer con esta guerra. That's why we don't know what can happen with this war. Aparentemente, la franja de Gaza es un lugar muy pequeño, Apparently, the fringe of Gaza is very small. pero lo que está lo que está pasando ahí puede tener consecuencias para el mundo entero. But what's happening there can have consequences for the whole world. Puede ser que esto termine pronto y todo siga normal, It can be that this ends soon and everything go back to normal. pero también se pueden desencadenar muchas cosas. But many things can be unleashed. Entonces, por eso, ¿qué es lo que necesitamos? That's why, what do we need? La paz que solo el Señor nos puede dar a cada uno de The nosotros. peace that only the Lord can give to each one of us. Él es el príncipe de paz. He is the Prince of Peace. Y Él ofreció paz. And He offered peace. Pero dice, lo ven, si estás cargado, tienes que ir a Él. But you see, if you're burdened, you have to come to Him. Es una paz que viene personal. It's a personal peace. Pero eso solo Dios lo puede dar. But only God can give that. Nosotros podemos transmitir paz. We can transmit peace. Pero cuando Cristo está en nosotros, But when Christ is in us, es ahí donde podemos usted y yo transmitir, porque Cristo mora en nosotros. that's where you and I can transmit because Christ dwells in us. Pero también Jesús declaró algo importante, But Jesus also declared something que lo important hace Dios, that makes Him God. porque Él dijo que Él era la fuente de vida. He said He was the fountain of life. Dice Juan 5:40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. John 5:40. And ye will not come to me that ye may have life. También dijo que el que tenga sed, venga a mí y beba. And He also said, the one who thirsts, come to me and drink. Y de su interior correrán ríos de agua viva. And rivers of living water will run from your interiors. Yo sinceramente pienso, y la Biblia es clara, que quiere que todo esté funcionando bien. I honestly think that the Bible is clear that everything to work well. Espíritu, alma y cuerpo. Body, spirit, and soul. Segunda de Tesalonicenses 5:23 dice que santifiquemos nuestro espíritu, alma y cuerpo. 2 Thessalonians 5:23. 5:23 it says, for us to sanctify our spirit, body, and soul. Y que estemos irreprensibles para la venida del Señor. And that we may be irrepressible for the coming of the Lord. De manera que es tan importante esto, pero tú puedes tener tu cuerpo bien Therefore, this is so important. You can have your body in a well state y tu alma bien,
and your soul in a good state? Entre comillas, porque si espiritualmente no estamos bien, In comma, because if spiritually we're not doing well, eso va a afectar tu alma. that's going to affect your soul. Una persona que no está bien espiritualmente no va a tener paz. A person who's not doing well spiritually will have no peace. Y la ausencia de paz trae tristeza, And the absence of peace brings sadness, trae depresión, brings depression, trae angustia, brings anguish, trae frustración. brings frustration. Por eso es que nosotros tenemos esta lucha, y se lo digo mucho, que se cuide físicamente, pero alimente su alma y cuide su espíritu. And that's why we have this fight, and I tell you very constantly to take care of yourself, but also nourish your spirit, soul, and body. Alimentamos nuestra alma con la palabra We nourish our body with the word, y cuidamos de nuestro espíritu con la oración y con la obediencia. and we take care of our spirit with prayer and obedience to the Lord. Y cuando una persona logra funcionar integralmente en todas estas áreas, And when a person is able to function in all these areas, va a tener esa paz. they will have this peace. Jesús también dijo algo que es impresionante: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesus also says something astonishing. I am the way, the truth, and the life. Y nadie viene al Padre sino por medio de mí. And no one goes to the Father but by me. Pero este pasaje, este verso que acabamos de pronunciar, But this verse that we just spoke about, era específicamente para el pueblo de Israel. it was specifically for the nation of Israel. Le hablaba al corazón de Israel. He was speaking to the heart of Israel. Porque Israel adoraba a Dios, pero adoraba su templo. Because Israel will worship God, but will worship their temple. Y el templo para ellos era lo máximo. And their temple was a maximum thing. Si no hay templo, para ellos todo se acaba. If there's no temple, everything was over for them. Entonces, el templo tenía 3 lugares So the temple had 3 places, importantes. 3 important places. El atrio, The sanctuary que la parte externa del templo, is the external part of the temple, donde se hacía el sacrificio. where the sacrifices was made. Luego estaba el lugar santo, Then we had the holy place, donde estaba el pan, el incienso where the bread, the incense was, y la lámpara. and the lamp. Y luego estaba el tercer lugar, And then we had the third place, el lugar santísimo, the holies of holies, donde estaba el arca del pacto. where the ark of the covenant En el was. arca estaba el maná, In the ark we had the manna, la vara de Aarón Aaron's rod, y las tablas de los 10 mandamientos. and the table, and the 10 commandment stones. Pero a ese lugar santísimo But in that holies of holies, solamente entraba una vez al año el sumo sacerdote. only the highest priest would go in once a year. Y ellos sabían que el atrio era conocido como el camino. And they knew that the sanctuary was known as the way. El lugar santo era conocido como la verdad. The holy place was known as the truth. Y el lugar santísimo era la vida. And the holy of holies was life. Él estaba diciendo: yo soy más importante que su templo. And he was saying, I am more important than your temple. Hoy, este mismo pasaje, Today, the same passage. hay cosas que uno no las quisiera. There are things that we don't want. O sea, yo no quisiera esto que voy a decir. I wouldn't want to say this that I'm going to say. Pero yo no estoy aquí para decir lo que yo quiero, sino lo que dice la Biblia. But I'm not here to tell you what I want, but what the Bible says. Pero si Él es el único camino, es la verdad y la vida, But if he's the only way, truth, and life, y dice que nadie llega al Padre sino a través de Él, and it says that no one comes to the Father but by him. eso es lo que no quiero decir, pero es que está aquí. But that's what I don't want to say, but it's here. Ninguna religión te lleva al Padre. No religion takes you to the Father. Por eso es que se nos dice que busquemos una iglesia cristocéntrica. That's why it's told to us to seek for a Christ-based or Christ-centered church. ¿Cuáles son las peores religiones? Which are the worst religions?
las que aparenten ser mejores. That the ones that apparently seem like the best. A toda aquella religión que te diga que haga lo bueno, All that religion that tells you to do good, que sea muy bueno, to be very good, que le ayude a todo el mundo, to help everybody. pero que no tiene a Cristo, But who doesn't have Christ, es un problema. it's a problem. Porque tú vas a ser bueno, pero no llegarás al cielo. You're going to be good, but you're not going to reach heaven. Entonces, por eso hay mucha gente engañada. That's why there are many people who are being deceived. ¿Quién se inventó la religión? Satanás. Es la manera de distraer al hombre del camino que es Cristo. And who made up the religion? It was Satan, and it's a way to distract man from Christ, which is the way. Recuerden, no llegamos al cielo por nuestras obras. Remember, we don't reach heaven because of our works. Al cielo llegamos por la gracia del Señor Jesucristo. We reach heaven through the grace of our Lord Jesus. Yo ya llevo 20 años de pastor. I've been a pastor for 20 years. ¿Usted cree que yo me voy a salvar por eso? Do you think I'm going to be saved Eso because no of tiene that? nada que ver con mi salvación. That has nothing to do with my salvation. Dios me salvó, pero me llamó a hacer esto. God saved me, but called me to do Pero this. yo no llego, ábranme la puerta porque yo fui pastor. Eso no tiene nada que ver. But I'm not going to get to heaven and say, open the door because I was a pastor. No tiene nada que ver. That has nothing to do. O sea, ni siquiera hago esto para poder salvarme. I don't even do this to save myself. Porque Cristo a través de la cruz nos salvó. Because Christ through the cross saved us. Y lo que hacemos lo hacemos por amor al Señor. And what we do it for love to the Lord, No para salvar. not to save ourselves. Entonces, cuando la mayoría de las religiones, ¿qué hacen? So, with majority of religions, what do? Te dicen, haga esto para salvarse. They tell you, do this to save yourself. Y usted entra en ese sacrificio de hacer esas cosas para poderse salvar. And you enter this sacrifice of doing these things to be able to save yourself. Pero se está perdiendo. But you're losing yourself. Porque la única manera de ser salvo es por medio de Jesucristo. Because the only way to be saved is through Christ. Entonces, pastor, podemos hacer cualquier cosa y vivir de cualquier manera. Pastor, we can do whatever and live in any way. No, You can't. no hacemos las cosas para salvarnos, We don't do things to save ourselves. pero la salvación en nosotros provoca tanto el hacer como el querer. But salvation in us provokes the doing as the wanting. La salvación en nosotros produce algo que se llama fe. Salvation in us produces something called faith. La salvación en nosotros produce algo que se llama el deseo de agradar al que nos salvó. Salvation produces something in us called the pleasure of doing and serving the one who saved us. En varias ocasiones, In many occasions, personas se postraron. people surrendered. Se postraron ante el apóstol Pablo. They surrendered to the Apostle Paul. En una ocasión estaban gritando como que Pablo era un dios porque hizo un milagro. In an occasion, they were screaming like Paul was a god because he did a miracle. Y el apóstol Pablo se rompió la ropa. And Se the rasgó la ropa Apostle Paul broke his cloak como una señal de que no lo podían adorar. as a sign that they couldn't worship him, Que él no era Dios. that he wasn't God. A Pedro también, en alguna ocasión alguien se postró y él dijo, no, yo no soy Dios. Peter, in an occasion, someone kneeled down to him and he said, no, I'm A not mí no God. me adores. Don't praise me. Pero Jesús le dijo a Tomás, But Jesus told Thomas, Tomás le dijo al Señor, Thomas told the Lord, Señor mío y Dios mío. my Lord, my God. Y se postró ante el Señor. And he knelt down to the Lord. El Señor no le dijo que no, The Lord didn't say no porque Él es Dios. because he is God. Y Él aceptaba la adoración, acepta nuestra adoración. And he accepted worship. He accepts our worship. Él también dijo, yo soy la resurrección y la vida. Está en Juan 11:25. Aquí está. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. He also said he was resurrection and life. John 11:25. Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. He that believes on me, though he die, yet shall he live. La muerte no es el fin. Death is not the end. La muerte es el comienzo de la vida eterna. The death is the beginning of eternal life.
Recuerde que Satanás no tiene capacidad creativa. Remember, Satan has no creative capacity or ability. Él copia y tergiversa la verdad. He copies and just turns reverse or the truth. En- Misconstrues the truth. no sé Dios cómo desarrollará las cosas. I don't know how God develops En things. esta parte yo le doy gracias a Dios que no soy Dios. In this part, I give God thanks because I'm not Y God. démosle gracias a Dios que nosotros no estamos en el comité de la entrada al cielo. And let's give God thanks that we're not in the committee of the entrance to heaven. Eso es Dios. That's God. Es el que encargará de eso. He's the one who would take care of this. Pero yo quiero solamente dejarle algo pensado. And I want to leave just a thought in your head. Think about this. Mire a cualquiera de los niños de la iglesia. Look at any of the children from the church. A Jacob, los más pequeños. Jacob, the smallest ones, Sobre todo los varoncitos. especially the boys. Los toman desde niños. They take them at a young age. Y les enseñan a que si matan por Alá, van para el cielo. They teach them that if they kill for Allah, they're going to heaven. ¿Y qué está pasando? Que están usando una verdad. And what's happening? They are saying, they're using a truth, La verdad de la vida eterna. the truth of eternal life, Pero tergiversada. but they are Por transversing, eso es que misconstruing it. esa es la invención de las religiones. Es una mitad verdad y la otra mitad tergiversada. And that's the thing about religions, that one part is true and the other one is misconstrued. ¿Cómo Dios juzgará a un niño que desde que nace se le enseña a matar por Alá? How would God judge a child who, from the moment they are born, are taught to kill for Allah? No me mire a mí, por eso le dije, gracias a Dios que no tengo que ver nada ahí en la entrada del comité de Don't entrada. look at me. That's why I said, thank God, I have nothing to do with that committee in the entrance. Pero también quiero decirle algo. But I also want to tell you something. Nosotros tenemos una carga muy grande. We have a very heavy burden. Por eso es que la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. The Bible says that the one who knows how to do good and doesn't do it is counted as sin. De manera que así como no sé cómo Dios hará con esa situación de estos niños, también sí sé que nosotros tenemos una gran So responsabilidad. I don't know how God will do with this of these children, but I do know we have a responsibility. Porque tenemos conocimiento de la palabra de Dios. Because we have knowledge of the Word of God. Porque sabemos la verdad. Because we know the truth. Y además tenemos la capacidad de usar la fe y la palabra para bendecir a otros. And we have the ability to use the Word and faith to bless others. Entonces recuerde esto, aunque nosotros muramos, Remember this, that although we die, si tenemos a Cristo, if hay we have vida. Christ, there's life. Él lo dijo, He said it. yo soy la resurrección I am y la vida. the resurrection and life. El que cree en mí, The one who believes in me, aunque esté muerto, although they're dead, vivirá. will live. Ahora, hay la realidad de su humanidad. Now there's a truth in that humanity. Recuerde que lo que le mencionaba ahora de la humanidad de Cristo. Remember what I was mentioning about the humanity of Christ. Pero muchas cosas se tergiversan. Many things are misconstrued. María fue una gran mujer. Mary was a great woman. Fue una mujer escogida por Dios para traer al Mesías. And Mary was a great choice to bring the Messiah. Pero se le ha dado un lugar que no corresponde en la palabra. But they have been giving a place that does not correspond in the word. Se le ha puesto como mediadora She has been placed as mediator entre Dios y nosotros. amongst God and us. Por eso hoy mucha gente se arrodilla y le suplica y le pide a María. And that's why nowadays many people bow down to her and pray to her. Porque le dieron ese lugar de mediadora. Because they gave her that mediator spot. Pero ¿qué dice la Biblia? But what does the word say? Primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. First Timothy, Jesucristo hombre. 1 Timothy 2:5. For there is one God, one mediator also between God and men,
himself man, Christ Jesus. ¿Cuántos mediadores hay? How many mediators do we have? ¿Cuántos mediadores hay? How many mediators do we have? Entonces, tengo que hablar, porque estamos enseñando Because we're teaching, y tengo que enseñar lo que dice la palabra. and we have to teach what the word says. Y yo nací en un hogar católico, And I was born in a Catholic place. estudié en una escuela católica. I studied in a Catholic church, Y lo que le voy a decir in a Catholic school. And what I'm going to tell you, es verdad porque hasta yo lo vi, lo aprendí. and it's true because I saw it, I learned it. En Colombia hubo un tiempo de narcotráfico. In Colombia, there was a narc. Todavía creo, pero hubo una temporada muy fuerte del narcotráfico. There was a strong season, Y había sicarios. Los sicarios son los asesinos. and there were assassins. Y ellos tenían su mediador. And they had their mediator. Ellos iban a un santo para que les fuera bien matando a una persona. They would go to a saint so everything could go well killing a person. Le pedían a un santo para que les fuera bien en el trabajo del narcotráfico. They asked a saint for the help for everything to go well in this narc job business. San Lázaro era muy usado. Saint Lazarus was very well used. En Cuba también, creo que San Lázaro también lo tienen por ahí. In Cuba, I think they also have Saint Lazarus. Entonces, ¿qué están haciendo? Usándolo de mediador. What are they doing? Using it as a mediator. Pero la Biblia dice que el único mediador es Cristo. But the Bible says that the only mediator is Christ. Jesús se le apareció a sus discípulos después de su muerte Jesus appeared to his disciples after his death, y le mostró sus heridas. and he showed his wounds. Pero él estaba mostrando las señales de lo que había pasado en su cuerpo. But he was showing the signs of what had happened in his body. Habló con ellos, He spoke to them. comió con ellos. He ate with them. Al principio les dijo, no me toquen, At the beginning, he said, "Don't touch me, porque no he subido al Padre. because I have not gone to the Él Father." tenía que presentarse al Padre y presentar su sangre como la del sacrificio. He had to present himself to the Father as a and blood as a Y sacrifice. después de esto, cuando la sangre de él fue aceptada por el Padre, And then after this, after his blood was accepted by the Father, él liberó toda la gente que estaba en el seno de Abraham. he liberated all those in the bosom of Abraham. Las almas cautivas del Antiguo Testamento, pero que habían creído en Dios, The captive soul of the Old Testament, but had believed in the Lord. él las llevó al cielo. He took them to heaven. Ese seno de Abraham quedó desocupado. That bosom of Abraham was empty. Eso solamente fue para el Antiguo Testamento. Estas personas estas almas estaban esperando al Redentor. And this was only for the Old Testament. These souls were waiting for the Redeemer. Y la Biblia dice que cuando Jesús muere y resucita, And the Bible says that when Jesus dies and resurrects, algunos santos del Antiguo Testamento se aparecieron a la gente. some saints of the Old Testament appeared to some Que people. los sepulcros se abrieron That the tombstones, the y gravestones were que open. hubo estas apariciones. And that there were these appearances. Ahora, entendamos y concluimos con lo siguiente. Now let's understand, and we're going to conclude with the following. Si usted entendió lo que hemos compartido hoy, If you understood what we have spoken of creo que today, es claro, es sencillo. I think it's clear, it's simple. Solamente le resumo I'm only going to sum it up. que Jesucristo es la única manera de obtener salvación y vida eterna. Jesus Christ is the only way to obtain salvation and eternal life. Y que Jesús no es un hombre común, es el Hijo de Dios, es Dios mismo, es Dios hecho carne. And Jesus is not a common man. He's man, God made flesh. Pero Él nos dio un trabajo, But he gave us a job, una tarea, a homework, una asignación. and an assignment Predicar el Evangelio. to preach the gospel. Y predicar el Evangelio And preaching the no gospel es hablar de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esos son los evangelios. is not talking about Matthew, Mark, Luke, and John. Those are the gospels. Hablar, predicar el Evangelio Preaching the gospel es enseñar a las personas lo que Cristo hizo por ellas. is teaching people what Christ did for them, Que se hizo carne, who became flesh,
que nació por medio de María, who was born through Mary, que creció como un ser humano who was born grew as a human en being, sabiduría y conocimiento, in wisdom and knowledge, que fue lleno del Espíritu Santo a la edad de 30 who años, was filled with the Holy Spirit at the age of 30, que hizo señales y milagros a través del Espíritu who Santo, did signs and wonders through the Holy que Spirit, murió en la cruz, who died on the cross, que fue latigado y crucificado, who was lashed and crucified, que murió y fue enterrado en una tumba, who died and was buried in the grave, pero al tercer día, but on the third day, nuestro Señor our resucitó Lord resurrected y venció la muerte. and he conquered death. La muerte no lo pudo retener Death could not take him porque en él no había pecado. because there was no sin in him. Él nunca pecó. He never sinned. Tentado en todo, pero sin pecado. Tempted in all, but without sin. Y por eso se le dio un nombre que es sobre todo nombre. And because of this, the name above all names was Y given. por eso toda rodilla se doblará ante ese nombre. Because of this, all knee will bow to this name. Y es el predicar el Evangelio. And that's preaching the gospel. Él es el único que nos puede dar salvación y vida eterna. He's the only one that can give us salvation and eternal life. Por eso nosotros oramos al Padre en el nombre de Cristo. That's why we pray to the Father in the name of Jesus. Por eso usted, cuando nos ve orando, decimos todo en el nombre de Jesús. That's why when you see us praying, we say everything in the name of Jesus. Porque Jesús, a través de su sacrificio, ganó ese nombre. Because Jesus, through his sacrifice, won that name. Es como que a usted le den una chequera. Voy a usar a una persona que sé que es rica, It's like giving you a checkbook. para que entendamos. I'm gonna use a person who's rich so we can Que a usted le understand. den un cheque de Trump en blanco para que usted ponga ahí todo lo que usted quiera poner. That they give you a Trump check so you can put the quantity you want there. Pero está firmado por él. But it's signed by him. Entonces usted llega con ese cheque y ese cheque con ese nombre hay fondos. And you come with a check and this check has funds. Entonces usted puede cobrar ese cheque. Then you can get this check, Bueno, cash the check. nosotros tenemos un nombre que es sobre todo We nombre. have a name that is above all names. Y en ese nombre And in that name, es por eso que nosotros tenemos poder y autoridad para usar el nombre de Cristo. that's why we have power and authority to use the name of Christ. Ahora, ¿qué hay que hacer para poder usar ese nombre? Now, what do we have to do to use this name? Nacer de nuevo, Be born again. ser hijo de Dios. Be a child of God. Porque también hay una historia, ahí unos hermanos vieron cómo Pablo oraba Because there's a story where some brother who saw how Paul prayed y que echaban fuera demonios en el nombre de Jesús. and that he would cast out demons in the name of Jesus. Ellos dijeron, no, pues esto es fácil, hagamos lo mismo. And some of them said, no, this is easy, let's do the same. Pero dice la Biblia que los demonios le dijeron, a Jesús conocemos, And the story says that the demon said, we know Jesus. a Pablo también, pero a ustedes no. We know Paul, but we don't know you. Y dice que los desnudaron y les dieron una pena. And it said that they buried him and just gave them a spanking. Quiere decir que ese nombre no lo puede usar todo el mundo. This means that name cannot be used by everybody. Ese nombre lo puede usar aquel que ha sido lavado por la That sangre de name Cristo. can be used by the one washed by the blood of Ahí Christ. usted puede usar ese nombre. There you can use that name. Entonces, si usted es hijo de Dios, Therefore, you're a child of God. yo le digo, no se queje. Let me tell you, don't complain. Use el nombre de Cristo. Use the name of Christ. Vaya en oración al Señor. Go in prayer to the Lord. Use ese cheque que nos ha dado el Señor, que tiene su sangre Use that check that the Lord has given us that has His blood y que tiene su nombre. and that has His Por name. eso la Biblia dice que aún en algunos momentos compraríamos sin dinero. That's why the Bible says that even in moments we will buy without money. Pastor, ¿y eso cómo se hace? Pastor, how do you do that? Bueno, Dios toca a alguien y te lo da. Well, God touches someone and gives it to Dios you. abre puertas, Dios hace God cosas. opens doors. God does things. Termina recibiendo lo que necesitaba y no pagaste. You receive what you needed and you didn't pay. Eso se llama la gracia de Dios. That is called the grace of Eso God. se llama la bendición de Dios. That is called the blessing of God. Póngase en pie, por favor. un Please be on minutito. your feet for a minute. Yo le pido, iglesia, que adore al Señor. And I ask the church to
praise the y Lord que le dé gracias al Señor por lo que ha hecho por usted. and to give Him thanks for what He has done for you. No se vaya de este lugar sin darle Do gracias not al leave Señor. this place without giving God thanks. No se vaya de este lugar sin darle gracias y reconocer lo que Él ha hecho por usted. Do not leave this place without giving Him thanks and recognize what He has done for you. ¿Sabe? Y saber que nosotros no tenemos que hacer nada para salvarnos. You know, and knowing that we don't have to do anything to save ourselves, Que Él pagó el precio total de nuestra salvación. that He paid the total price for our Pero salvation, nosotros podemos vivir para Él, but we can live for Him, servirle a Él serve Him por amor, for love, no por necesidad de salvación. not as a need of salvation. Ya Él te salvó. He already saved you. Él suplió nuestra salvación. He supplied our Él salvation. nos ha dado vida eterna. He has given us eternal life. Pero agradézcale al Señor. But give God thanks. Sírvale al Señor. Serve the Lord. Obedezca al Señor. Obey the Lord. Todo eso será para su bien. All that will be for your good. Señor, en esta noche bendecimos a cada persona en este lugar, cada familia. Lord, today we bless every person and family in this place. Y te damos gracias por esa salvación tan grande que nos has dado. And we give you thanks for that great salvation you have given us. Pero te pedimos, oh Dios, que nos uses poderosamente, We ask you, Lord, to use us powerfully, predicando tu evangelio, preaching your gospel, orando por los enfermos, praying for the sick, liberando a los cautivos por el enemigo liberating the captive by the enemy, y actuando en la palabra de Dios. and acting in the word of God. Señor, ya sabemos que no lo hacemos para salvarnos, Lord, we know we don't do it to save ourselves, pero lo podemos hacer porque tú estás con nosotros. but we can do it because you are with us. Y nos diste el mandamiento ir por todo el mundo y predicar el evangelio And you give us the commandment to go throughout the world and preach the gospel a toda criatura. to all beings. Y el que creyere será salvo. And the one who believes will be saved. Te damos gracias. We give you thanks. Si usted tiene alguna situación en este momento, preséntela al Señor. If you have a situation in this moment, present it to the Si Lord. usted tiene una enfermedad, una aflicción If you have a sickness and en affliction su carne, preséntela ahora al Señor. in your flesh, present it to the Lord. Ora